día de mañana en la gran parada militar en la capital de la República y el mensaje, por supuesto, del presidente de la República. No, que estamos ya esperando un nuevo gobierno, un nuevo presidente del Consejo, no, del Congreso, un nuevo presidente del Congreso, Luis Federico. Luis Federico, mía, pero bueno, de esto vamos a hablar también. Y justamente, distinguidos oyentes, para esta secuencia hemos invitado y, por supuesto, con esa gentileza, como siempre, le caracteriza a nuestro colega Jaime Castillo, desde la capital, para abordar temas específicos en relación a lo que se viene. Por ejemplo, para mañana tenemos dentro del mensaje del presidente Ollanta Humala, luego también el tema político, cómo se está presentando el escenario político en este año preelectoral, las figuras de pronto, y sobre este último que acabamos de centrar, cómo es eso de que ahora Luis Federico preside o presidirá el Congreso de la República. Jaime Castillo está al otro lado de la línea. Jaime, muy buenos días, se escucha Satipo en esta celebración de fiestas patrias, un paraíso por descubrir. Satipo, ciudad cálida, ciudad próspera, y que por supuesto con toda tu gente, con los brazos abiertos, están recepcionando a todos nuestros amigos turistas nacionales y extranjeros. Jaime, buenos días. Buenos días, mi estimado Abel Robles, gracias por la gran oportunidad de dirigirme pues a tus distinguidos radioyentes ahí en la bellísima Satipo, que recomendamos pues al mundo entero la visite. Y efectivamente, mi saludo pues para Radio La Ruta, Hugo Matienzo, Abel Robles en la dirección conducción. Y bueno, efectivamente nos vamos al último mensaje presidencial del Ollanta Humala. Y bueno, entristecidos los peruanos, creo, ¿no? En el plano político, porque no queda nada, ¿no? De este gobierno nacionalista, solamente malas noticias, mala administración, gestión mediocre, entreguismo, sicariato, inseguridad ciudadana, abandono al agro, desconexión absoluta con las regiones, entreguismo a Chile. La verdad que es un saldo totalmente negativo, ¿no? Si hay algún porcentaje que habría que salvar del gobierno de Ollanta Humala, pues sería un 3%, un 5% de 100, ¿no? Entonces, por ese lado quedamos pues con la gran lección de no elegir pues a personas que no tienen neuronas, ¿no? Porque hay que decirlo así, Ollanta Humala resultó un mediocre de mediocres, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Entonces no es cuestión de elegir al quien más grita en la tarima, tomen nota de eso, escríbanlo en piedra. No es cuestión de elegir a un cachaco porque sabe mandar, ¿no? Ya eso queda descartado. No es cuestión de elegir a quien hable bonito en las tarimas porque ahí está Alan García, ¿no? Que pretende un tercer mandato y ya está vinculadazo pues a narcotraficantes. No es cuestión de elegir a quien se hace el revolucionario, ¿no? Porque ahí tenemos una sarta de ignorantes, ¿no? Y de entreguistas, ¿no? No es tampoco elegir al que tiene cara de indiecito o de japonesito, porque también igual nos estafaron. Entonces, ¿qué esperamos del mensaje de Ollanta Humala? Creo que nada positivo, ¿no? Porque sabemos que Ollanta Humala no piensa por sí mismo, eso está clarísimo. A Ollanta Humala siempre le han dado el libreto, siempre le han dado el libro Coquito y él lo hablaba o lo repetía mal o peor. Eso está claro, ¿no? Nadine Heredia ha gobernado todo este tiempo. Ella ha puesto y ha sacado a los premieres, a los primeros ministros, y a los ministros los ha manejado pues como manejar pues su ropa interior, ¿no? Eso está clarísimo, disculpando el término, pero quiero ser lo más gráfico posible. Entonces, ¿qué esperamos de Ollanta Humala? ¿Qué más puede hacer si ya se va? Ollanta Humala en este momento le interesa un pepino lo que tenga que hablar, porque él está totalmente preocupado, como lo advertí también para Satipo. Ollanta Humala ya no está preparado, ni capacitado, ni en sus 4 cabales para gobernar el Perú. Ollanta Humala está más preocupado por salvar, disculpen la palabra, el pellejo de su esposa,
Él está más preocupado en cómo librarse de las complicidades, ¿no es cierto?, con personajes tan nefastos y corruptos como Chocherín, como Martín Belaún del Ocio y otros más. O sea, ese hombre en estos momentos no piensa nada, sino está asustado. Él va a recibir el mensaje presidencial que se lo van a entregar en unas horas, y él ni siquiera va a saber qué cosa es lo que está mojado en tinta ahí. Él va a cumplir con ponerse el bañarse, ponerse el terno y que lo lleven al Congreso. Y ahí le van a entregar el papelito y ahí leyendo se va a enterar lo que está diciendo al país. Eso está clarísimo. Entonces, en ese nivel estamos. ¿Qué podemos esperar? Lo que podemos esperar en forma así, directa y frontal, y racional y lógica, es la voz y la intención y los intereses de la CONFIEP, de los chilenos, de las mineras, de las transnacionales y del narco. Porque en estos años del gobierno de Ollantumala o de Nadine Heredia, hay que ser claro, no se terminó de instalar, como tampoco en el gobierno de Alan García, la tecnología antidrogas, ni en el aeropuerto, ni en los aeropuertos, ni en los puertos, ni en las carreteras. ¿Se acuerdan ustedes del sistema Tetra que iban a manejar los policías, comunicación radial a nivel nacional? Hasta ahora no se ha instalado. Entonces, seguridad ciudadana, que es el tema que nos aqueja, por lo menos el tema central aquí en Lima y en muchas capitales importantes del país, es un tema que a Ollantumala y Nadine Heredia no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. Es más, han colocado como ministro al señor Guadalupe. Y el señor Guadalupe, ¿dónde ha vivido profesionalmente toda su vida profesional? En las penitenciarías, pues. Porque él es especialista en derecho penitenciario y ha estado vinculado a las penitenciarías y al INPE muchísimos años. Y a todos los sicarios y a los grandes asaltantes y narcos los conoce desde chiquitos, desde que jugaban bolita, trompito y volaban la cometa. O sea, se supone que el ministro Guadalupe de arrancancón debió haber extirpado los brotes o los ataques del sicariato y la inseguridad ciudadana. Pero ¿qué ha pasado con Guadalupe? Se ha incrementado. Entonces, ¿qué hay que afirmar aquí? Que Nadine Heredia es posible que a través de un alfil esté recibiendo el dinero del narco y de los grupos de sicarios por seguir actuando libremente, porque no se ha hecho nada. Solamente en ese campo de la seguridad ciudadana podría seguir analizando cada sector, cada ministerio, pero sería un abuso a su atención, estimados radioyentes. Este es, digamos, mi punto de vista, mi estimado Abel y Hugo Matienzo. Eso significa, Jaime, que pues poco, nada, y como lo he señalado, pues de expectativa podría tener este mensaje último del presidente Ollantumala. En este sentido, pues en este último año, que come lo que en todo caso se podría prever digamos, concluir el mandato de Ollantumala con más de lo mismo, probablemente continúe, quién sabe, esto de la inseguridad ciudadana, los asesinatos, el sicariato, los robos, los asaltos, el tema de economía, de repente por ahí con algunas cifras, quién sabe, en cliché o probablemente impresas para que los peruanos vean en teoría que sí estamos económicamente estables. En el sector de agricultura, bueno, que se les está dando cierta atención al sector agrario, que por ahí nos mantengamos
o sea, simplemente esperar que concluya el mandato de Ollanta Humala. ¿Es eso lo que nos quiere decir Jaime? Claro, claro, inteligentemente lo has dicho todo, mi estimado Abel, con tu siempre acuciosidad, te veo todos los días investigando y dándole a la noticia. Eso es, precisamente, este es un periodo electoral, ya estamos en campaña electoral, y por lo tanto a Ollanta Humala y a Nadine Heredia lo que les interesa, como a todo presidente que se va, es tratar de asegurar una bancada parlamentaria que les pueda cuidar las espaldas y el pellejo, ¿no? Hablando claro. Entonces, en esos afanes está Nadine Heredia, ¿no? Si es ya se están peleando Ana Jara con Daniel Urresti, quién va a ser el candidato presidencial. O sea, se están peleando por una torta que no es torta, ¿no? Que es un poco de harina amasijo con dulce, con más preservante que azúcar, ¿no? Entonces, en eso estamos. Iberico, ¿qué más puede hacer? Está claro que ayer decía que era el enemigo frontal de Fujimorismo, y ahora se da abrazos, besos y empiernada en cama parlamentaria, ¿no? Y públicamente desnudo, ¿no es cierto?, con el Fujimorismo, sin interesarle absolutamente nada que le estemos viendo las nalgas al aire, ¿no? O sea, es un personaje promiscuo políticamente hablando, ¿no? ¿Y qué podemos esperar de un personaje promiscuo? No podemos esperar absolutamente nada, ¿no? No es oposición, eso no es oposición. Esto es una jugarreta estudiada, es una concesión a la derecha. Escúchenme lo que les digo. Nadine Heredia y Ollanta Humala han hecho concesión a la derecha, por eso es que el nacionalismo se bajó el pantalón en el Parlamento, ¿no? Y se bajaron el pantalón y pasó el fujimorismo y el alanismo, porque esta es la jugada de Nadine Heredia y Ollanta Humala, ¿no? El de concederle a la derecha este último periodo, más otras aplicaciones que vamos a escuchar de repente en ese paquete legislativo y en el tracto que venga, el tracto político que venga en lo siguiente. Pero no me vengan a engañar de que ha ganado la oposición. El señor Iberico no es oposición, el señor Iberico es un promiscuo político. Recuerden ustedes Iberico cuando trabajaba con Olivera y pagados por el dinero de la banca, de los vice. El señor Popi Olivera es cuñado o forma parte de la familia de los vice. Recuerden a ustedes al señor Iberico, luego que cae en desgracia Popi Olivera, ¿no es cierto?, por sus propios actos mediocres, y se fue tras el dinero de los Acuña, porque otra cosa no podemos pensar, plateta como cancheta, ¿no? Y ahora el dinero del fujimorismo, el dinero de Orellana. Entonces, esas hipótesis de trabajo se van confirmando en los hechos. Y repito, Iberico es un promiscuo político, de oposición no tiene nada. Para hacer oposición, en primer lugar tienes que ser un hombre digno, probo, un hombre que da ejemplo con tu conducta ética y de moral pública. Pero si eres un promiscuo político, ¿no es cierto?, entonces ¿qué oposición puede ser? Aquí lo que está claro es que ya hubo un negocio y nos están engañando a través de periodicazos, ¿no? Pero la cosa está clarísima ahí. En el tema de seguridad ciudadana, disculpa que regrese sobre ese punto que también lo has mencionado, mi estimado Abel. Hasta el día de hoy no se soluciona el 24/24. ¿Cómo es posible que el policía trabaje 24 horas y 24 horas en la calle? Un policía que gana una miseria de dinero tiene que dedicarse a brindar seguridad, como ustedes lo ven todos los días, a las pollerías, a los grifos, a los lupanares y a los centros de venta de drogadicción. Lo veo aquí en Lima. Lo veo en Lima todos los días que salgo con mi vehículo a ejercer, a hacer mi trabajo profesional como abogado. Veo a los policías
patrulleros escondidos en las calles cerca de fumaderos, motos de la policía cerca de los fumaderos, policías que se drogan, policías que están jajaja, jijiji, con los delincuentes, conversando como si no pasase nada, y esos policías de la vida civil regresan al centro policial después de 24 horas para traer, ¿no es cierto?, los vicios de la calle y para llevar de la policía los secretos, las informaciones para el extorsionador y para el delincuente. Eso no lo ha solucionado este gobierno. Hay que eliminar el 24 por el 24. ¿Eres policía o no, compadre? Si eres policía, dedícate a ser policía las 24 horas del día. Eso de 24 horas libres es simple y llanamente el pacto de la partidocracia con el narco. Que quede claro. El 24 por el 24 es el pacto de la partidocracia con el narco, con el sicario. Y eso lo estamos viendo hoy. ¿Y este gobierno lo ha solucionado? No. ¿Nadine Heredia lo ha solucionado? No. ¿Guadalupe lo ha solucionado? No, porque es un pacto entre las cúpulas mafiosas de la policía con el narco. Y además, y con esto termino en este punto, ¿por qué no se envía a hacer una prueba de drogodependencia a toda la Policía Nacional? Yo estoy seguro que si este gobierno hubiese hecho un análisis, ¿no es cierto?, de consumo de drogas a todo el cuerpo policial a nivel nacional, estoy seguro que se encontraría un altísimo porcentaje de policías drogadictos, adictos. Y con esa gente estamos trabajando. Y ni qué decir de los soplones de Alan García, y eso me consta cuando fui profesor de la Escuela Nacional de Policía, fui profesor de la Escuela Superior de Policía, ojo, el curso para capitanes, y en el primer gobierno de Alan García ingresaron militantes apristas a la Escuela de Policía, de oficiales y suboficiales, muchos de ellos hijos de delincuentes y otros delincuentes y drogadictos. Y en el segundo gobierno igual. Las escuelas regionales de policías, estoy seguro, está llena de drogadictos e hijos de delincuentes y militantes alanistas. Tomen nota, por favor, y escríbanlo en piedra. Y ese es el grave problema que tenemos ahora. Pero como llegaron dos mediocres, Nadine Heredia y Ollantumala, que lo único que quieren, y ya está probado, es llenarse los bolsillos, pues todo quedó igual y salimos peor. Este mensaje presidencial, lamentablemente, lo vamos a sufrir todos los peruanos porque simple y llanamente es un choque y fuga de Nadine Heredia a través de Ollantumala, y nos vemos con los panchos, mi estimado Abel Robles. Bien, Jaime, definitivamente pues hay una coincidencia en relación a estas situaciones tuyas, en relación a aspectos que lógicamente pues no se habla mucho, no se dice casi nada, y los medios tampoco se pongan serios, lógicamente probablemente porque no conviene, pero hay aspectos que se tienen que tener algo para allá, y es que en las regiones, en las provincias se tienen que conocer, y por eso que nos ponemos en contacto contigo. Ahora, efectivamente, no me ganaba en cuanto a Iberico, la verdad, nos hemos quedado tanto, digamos, ¿qué te digo? Desde el momento que cambió el discurso Iberico, desde que, pues, tras la caída del gobierno de Fujimori, o de la dictadura de Fujimori, pues Iberico era uno de los abanderados, al lado de Pompeo Olivera, al lado en este caso, que también tristemente pasa la historia pues eso fue una excepción en nuestro país, Heriberto Benítez, se abanderaron en la moralidad y tantas otras cosas, pero al final todo se sabe y simplemente ahora se pone a la palestra realmente cuáles eran las verdaderas intenciones. Y el caso mismo de Luis Iberico, que ha dicho en su corta locución, va a afectar que va a contribuir con la gobernabilidad, tiene que haber una relación de colaboración con el Poder Ejecutivo, debemos atender a la propuesta.
vuelta, prioridad del gobierno central, concertar la agenda legislativa, es decir, pues el discurso que probablemente busca, quién sabe, presentarse como una figura de innovación, de concertación probablemente, pero desde el momento que está dado este cambio de discurso, primero condenando, oiga, censurando la actitud y la forma de cómo gobernó Fujimori, y ahora diciendo que el Fujimorismo ha aprendido mucho, que ha reflexionado por ahí, como que la verdad nos caímos con, y lo dejamos ahí. Una gran reflexión, y por supuesto que vaya a contribuir en algo al Poder Legislativo, la verdad, considerando que va a ser también más de lo mismo. ¿Quién sabe? Peor, que vaya a determinar, porque Jaime, como tú entenderás y sabes también, que pues el Poder Legislativo es uno de los poderes más corruptos, o digamos que está lleno de irregularidades, de gente contenida que simplemente buscan pues sus intereses políticos, partidarios. En ese sentido, Jaime, ahora, en este tema del escenario, si se quiere, como si estamos ya en el año preelectoral, de las figuras, de los candidatos, ya los peruanos probablemente se están preguntando, ¿y ahora por qué vamos a votar? Fíjense, apostamos por el nacionalismo, por Ollanta, oiga, decimos que Egipto iba a darse todos esos cambios, pero hemos tenido más de lo mismo y la verdad ha terminado así, simplemente a medias, y mucho más indignados ahora los ciudadanos, mucho más modestos, porque la verdad ya como que oiga, si ya hemos confiado en que alguien supuestamente iba a cambiar, iba a reestructurarse nuestra política en el país, la verdad no hemos tenido nada, y ahora vienen nuevas figuras, bueno, nuevas entre comillas, quiero decir, candidatos ya en el escenario político. Tenemos a Alan García, a Nadine, en este caso a Fujimori, a PPK, tenemos a Toledo, que incluso están anunciando ya su lanzamiento de su candidatura. Pero la verdad es que ninguno de ellos parecía caerle bien a la mayoría de peruanos. ¿Cómo están notando este tema? A propósito, Jaime del Castillo, ¿cuál es tu lectura ya cada vez más intensificándose esta campaña que lleva rumbo a las elecciones presidenciales? Sí, claro, es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Como ciudadanos, el devenir, ¿no? Para estas elecciones presidenciales nacionales, pero nuevamente nos están haciendo el corralito, ¿no? A través de los periodicazos, por eso es que el comercio se apresuró en monopolizar, ¿no?, la concentración de medios, y ya empiezan ya a hacernos el corralito, que Keiko Fujimori pasará a la segunda vuelta, que Alan no pasará, que PPK está subiendo y que posiblemente dará un golpe. Es decir, ¿no?, los viejos cuentos de toda la vida, ¿no? Recuerdan cuando Castañeda Locio aparecía con 80, 90, 200% en las encuestas y resulta que no pasó ni a segunda vuelta, ¿no? Y también nos engañaban con que Lourdes Flores ya tenía 80% y que ganaba la presidencia y nunca ha ganado, pero ni el concurso de la Miss Fea, ¿no? Entonces, estamos así nuevamente tratados como niños de pecho con los periodicazos. Pero lo cierto es que el pueblo peruano ha venido aprendiendo, ¿no? Creo que el golpe más fuerte lo hemos recibido con la pareja, ¿no? Nadine Heredia y Ollanta Humala. Entonces, ya estamos preparados para no dejarnos engañar. Lo único que nos debe preocupar son los mercenarios electorales. Hay que decirlo claramente, mi estimado Abel Robles, yo no tengo ningún empacho en decirlo así claro y firme. Los mercenarios electorales que venden su voto por una bolsa de arroz o una bolsa de azúcar o una cajita de fósforos o por 20 solcitos. Ya hemos visto candidatos que regalan dinero. En Ayacucho, me parece, un candidato fujimorista regalaba 100 soles. Visitaba las casas y regalaba 100 soles. Otro regalaba 20 soles metidos en la cajita de fósforo y repartía en su campaña electoral.
de esos mercenarios políticos disfrazados de ciudadanos, de esos señores es que viene la maldición parlamentaria con una bancada elevada fujimorista, la que llegó y la que se va a ir. Los izquierdistas de toda la vida, enfermos ideológicos, pobres mediocres intelectuales, le dicen el pueblo, pero es el pueblo, también gente noble y decente, pero también hay mercenarios que venden su voto a quien sea, con tal que les dé el menú del día. Nosotros entendemos que en Lima hay 5 millones de pobres, o sea, la mitad de Lima es gente que no tiene ni para comer en el día. En Satipo hay gente que vive feliz, tiene para comer mañana, tarde, lonche y noche, sin sudar mucho. Pero aquí en Lima hay gente que se muere de hambre, no tiene ni para tomar el desayuno. 5 millones. En el Perú en general son 13 a 14 millones de pobres. Entonces ahí tenemos muchos mercenarios políticos, y la derecha y la izquierda sabe cómo llegar a esos mercenarios políticos y sabe cómo arrancarles el voto, con una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar, o 20 solcitos, o una cajita de fósforo. Ese es nuestro problema, mi estimado Abel Robles. Y encima no se ha hecho la reforma electoral para que los partidos políticos no reciban financiamiento privado, sino sea el Estado el que lo financie, y que todos los partidos políticos puedan participar en iguales condiciones. Entonces el narco, como ya sabemos, financia al candidato regional, y ya sabemos cuántos narcopresidentes regionales han llegado, o narcogobernadores regionales. Y también el narco financia al líder del partido político, y ahí tenemos pues a líderes políticos que han comprado departamentos, que han comprado esto y aquello, y que ahora están procesados. Entonces hay que ser claros y hay que ser contundentes. Hay que condenar abiertamente al mercenario político que vende su voto por una bolsa de arroz y una bolsa de azúcar, y permite y facilita que lleguen parlamentarios de la derecha, parlamentarios mafiosos, parlamentarios corruptos, parlamentarios proxenetas, parlamentarios delincuentes. ¿Por qué llegaron ellos? Porque hay mercenarios políticos que venden su voto. Hay que decirlo así, en forma clara y tajante. Hay un sector de peruanos decentes, honestos, dignos, trabajadores, que con su DNI vamos a ir con mucha fe y mucha esperanza a elegir a un candidato que pueda transformar este país para beneficio de nuestros hijos. Con esa intención vamos. Pero también hay un amplio sector de mercenarios, de miserables, que con su DNI votan por gente mucho más miserable aún, y sigue hundiendo a nuestro país. Y lo digo así, sin empacho y en forma clara. Esperemos, termino con esto, esperemos que aparezca un candidato que más o menos no esté ni entre el cáncer ni el SIDA, porque igualito lo van a hacer en estas elecciones presidenciales. Elige entre el cáncer y el SIDA. De repente aparece un candidato que no tenga mucho relumbrón, no tenga mucha capacidad mediática, y que pueda reunir condiciones morales, ¿no es cierto?, y personales que puedan adaptarse. Yo creo que puede aparecer, de repente puede ser el outsider. Ojalá el sistema permita que se pueda presentar ese candidato, porque de los que tú has mencionado, mi estimado Abel Robles, ni a misa con esos personajes. Jaime, como siempre, claro, preciso, conciso en tus expresiones y participación en el programa. Yo te agradezco por habernos atendido, llamado, y siempre muy gentil, pues dándonos a conocer tu percepción en diversos aspectos, y por supuesto la población a nivel de la provincia de Satipo aquí, pues te sintonizan en cuanto a tus especialmente opiniones. Jaime, te agradezco. Yo sé que vamos a estar en contacto de manera constante también, cada vez más se va intensificando esto de la campaña electoral, y bueno, para abordar
Muchas gracias, unas felices patrias para todos mis hermanos de la provincia de Satipo, un honor haberme dirigido a ustedes y tengamos fe en nuestro país. Nuestro país es hermosísimo, nuestro país tiene para dar muchísimo más, vamos a salir de todos estos problemas y les deseo lo mejor de lo mejor en estas fiestas patrias. Muchas gracias, Abel Robles, Hugo Matienzo, Radio La Ruta y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.